Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la práctica número 1 que corresponde a la observación histológica del testículo y del ovario en el adulto. Ahora, antes de hablar de esta práctica, es importante recordar algunas cosas del tema de gametogénesis y es por eso que inicio con ¿qué es la gametogénesis? La gametogénesis van a ser aquellos cambios que van a sufrir las células sexuales tanto masculinas como femeninas, ¿no? Entonces, con la finalidad de que se conviertan genéticamente y fenotípicamente en gametos maduros. Y este proceso de gametogénesis va a estar influido por hormonas, ya sea de la mujer o del hombre. El proceso de gametogénesis lo dividen en 4 fases. La primera de ellas va a ser la origen y la migración de las células germinales, que el destino final van a ser aquellos rebordes gonadales que, como su nombre lo dice, nos van a formar ya sea el ovario en el caso de las mujeres y el testículo en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, una vez que llegan a estos sitios, ¿qué van a sufrir? Van a sufrir un aumento del número de estas células que se va a llevar a cabo mediante el proceso de mitosis, ¿no? Entonces, una vez que ya se lleva a cabo este aumento del número de células, necesitamos una reducción del número de cromosomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esta reducción? Se logra mediante el proceso de meiosis. Entonces, una vez que ya se llevó tanto el aumento como la reducción del número de cromosomas, únicamente queda la maduración, ¿no? Una maduración estructural y funcional de estas células sexuales que van a ser los óvulos y los espermatozoides. Ahora, recordemos que este proceso de gametogénesis va a recibir distintos nombres de acuerdo en la persona en la que se realice, ¿no? Por ejemplo, en los hombres, recordemos que este proceso se va a denominar espermatogénesis, mientras que en las mujeres va a recibir el nombre de ovogénesis. Ahora, la célula germinal que va a ser el origen de todo este proceso, ahorita hablando específicamente del caso de espermatogénesis, va a ser la espermatogonia, ¿no? Que se va a caracterizar porque tenga 46 cromosomas y tenga una composición XY, ¿no? Entonces, esta espermatogonia, ¿qué va a sufrir? Va a sufrir un proceso de mitosis, ¿no? Entonces, un proceso de mitosis que nos va a originar a un espermatocito primario, que el espermatocito primario es muy importante porque va a ser el encargado de entrar a la primera división meiótica, ¿no? Entonces, gracias a esta división meiótica, ¿qué va a producir? Va a producir que en lugar de que tenga 46 cromosomas, 46 pares de cromosomas, va a producir que tenga ahora 43 pares de cromosomas, ¿no? La principal diferencia con el espermatocito primario, que el espermatocito primario tiene 46 pares de cromosomas. Ahora, el espermatocito secundario entra a la segunda división meiótica y nos va a formar las espermátidas, ¿no? Es importante que no confundan que la finalidad de la espermatogénesis va a ser la formación de espermatozoides, sino que va a ser el destino final va a ser la formación de las espermátidas. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un proceso que ocurre justamente en la transición de espermátidas a espermatozoides que va a recibir el nombre de espermiogénesis. Entonces es muy común confundirse en que ahora sí que el resultado final de la espermatogénesis va a ser el espermatozoide, ¿no? Pero es importante recordar que para que se lleve a cabo ahora sí que la maduración y la finalidad de que se convierta en un espermatozoide es gracias a la espermiogénesis, ¿no? Entonces, ahora hablando del tema de la ovogénesis, recordemos que el origen de la ovogénesis van a ser las ovogonias, ¿no? Que se van a caracterizar igual, porque tengan 46 pares de cromosomas, ¿no? Entonces, estas ovogonias, igual que en el caso de que en la espermatogénesis, van a sufrir un proceso de mitosis y nos va a formar un ovocito primario que igual va a tener 46 pares de cromosomas y este ovocito primario es el encargado de entrar a la meiosis 1 que nos va a formar un ovocito secundario, ¿no? Y otra vez este ovocito secundario va a sufrir la segunda división meiótica, vamos a ponerle meiosis 2, y nos va a formar al óvulo, ¿no? Que básicamente es la finalidad de todo. Es importante recordarles que aquí no existe, por ejemplo, un proceso que sea análogo a la espermiogénesis, ¿no? O sea,
Este proceso de ovogénesis, literal, nos va a formar al óvulo. Ahora, de aquí me interesa mucho que veamos, por ejemplo, la composición cromosómica, los acontecimientos que ocurren en el óvulo y sobre todo qué nombre van a recibir, ¿no? Ya sea folículo primario, folículo primordial, secundario, terciario, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a ver este proceso de ovogénesis que en el periodo fetal vamos a tener una ovogonia, ¿no? Que básicamente se va a caracterizar por solamente una célula ovoide que no va a estar rodeada de células ya sea planas, cúbicas, etcétera, ¿no? Únicamente va a ser esta célula ovoide. Ahora, antes del nacimiento vamos a tener folículos primordiales. ¿Cuál va a ser la principal característica? Es que esta célula ya va a empezar a tener estas células que se ven alrededor, ¿no? Van a ser un número muy pequeño de estas células y sobre todo se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque van a tener una morfología plana, ¿no? Entonces, antes del nacimiento, ¿ahora qué tenemos? Ya se llevó a cabo la mitosis. Entonces, si ya se llevó a cabo la mitosis, se cambia el nombre de ovogonia y ahora vamos a tener el nombre de ovocito primario. Ahora, después del nacimiento, vamos a tener folículos primarios. Esta, como vemos en la ilustración de la izquierda, vemos que este ovocito ya va a estar rodeado de más células y sobre todo una característica histológica es que estas células van a tener una morfología cúbica, ¿no? Que por ejemplo en el folículo primordial tenían una morfología plana, ¿no? Entonces ya vemos esta morfología que va a ser cúbica y igualmente vamos a tener un ovocito primario. Entonces es cuando ocurre este proceso de meiosis, ¿no? Y una vez que ocurre este proceso de meiosis y que lo veíamos en clase, se va a formar un folículo secundario, que este principalmente va a ser después de la pubertad. ¿Por qué ocurre hasta después de la pubertad? Es porque recordemos que este folículo primario va a sufrir una detención en la fase de diploteno de la primera división meiótica, ¿no? Entonces, una vez que se llega a la pubertad, ocurre esta liberación de este bloqueo y es por eso que se lleva a cabo o se reanuda el proceso, ¿no? De ovogénesis. Entonces, característicamente, ¿qué nos va a ayudar a diferenciar tanto en un folículo primario y un folículo secundario? Es que en los folículos primarios no existe la presencia de este antro, que básicamente va a ser una cavidad o un espacio que se desarrolla justamente en este folículo, que va a estar compuesto por líquido folicular, que lo van a expresar las células foliculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí en las clases se me quedó muy grabado que se les quede de que en los folículos, o por ejemplo, los niños que van a la primaria, aún no van al antro, ¿no? Entonces, los folículos primarios no tienen antro, mientras que, por ejemplo, los niños de secundaria, espero no, ya van al antro, ¿no? Entonces, los de secundaria ya son más maduros, ya van al antro, entonces estos folículos secundarios ya presentan esta cavidad o este antro, ¿no? E igual vamos a tener un ovocito primario. Ahora, en estas fases, tanto de folículo primordial, en folículo primario y en folículo secundario, tenemos la composición cromosómica de 2N4C, ¿no? Pero es entonces que se lleva a cabo la segunda división meiótica, que nos va a formar un folículo terciario, que este folículo terciario ya va a contener un ovocito secundario y un cuerpo polar, ¿no? Debido a que ya se llevó a cabo la segunda división meiótica. Y algo que es muy importante que recuerden es que este folículo terciario va a tener la composición cromosómica de 1N12. Entonces, ya sea que este óvulo sea fecundado o no, en el caso de que únicamente se dé esta ovulación y no haya una fertilización, la composición cromosómica de este óvulo va a ser 1N12. Pero sin embargo ocurre una fecundación, vamos a tener la composición cromosómica de 1N1C, ¿no? Entonces, ya terminando este proceso de ovogénesis, tenemos a la espermatogénesis, ¿no? Que les recordaba o les mencionaba antes que el proceso o el inicio de justamente este proceso va a ser la espermatogonia, ¿no? En el caso de los hombres. Ahora, la espermatogonia
va a tener una composición cromosómica de 2N, 4C. Entonces, igualmente, esta espermatogonia que va a sufrir un proceso de mitosis, ¿no? Entonces, una vez que lleve a cabo este proceso de mitosis, nos va a llegar a formar un espermatocito primario, que este espermatocito primario va a tener la misma composición cromosómica, ¿no? 2N, 4C. Entonces, el espermatocito primario entra a la primera división meiótica y nos va a formar 2 espermatocitos secundarios, ¿no? Que debido a que se llevó a cabo la primera división meiótica, ahora la composición cromosómica de este espermatocito secundario va a ser 1N, 2C. Ahora, este espermatocito secundario, ¿qué va a sufrir? La segunda división meiótica, ¿no? Entonces, una vez que se lleva a cabo esta segunda división meiótica, nos va a formar 4 espermátidas. Y sobre todo, muy importante, es que estas espermátidas van a cumplir o tienen una composición cromosómica de 1N, 1C. Y una vez que se llevan estas espermátidas, básicamente todavía nos falta ese pasito para que se forme el espermatozoide, ¿no? Entonces este pasito recibe el nombre de espermiogénesis. Entonces se lleva a cabo este espermiogénesis, que básicamente es la maduración estructural de la espermátide para que nos dé origen a un espermatozoide. Y nos va a formar 4 espermatozoides, ¿no? Con la misma composición cromosómica, que va a ser 1N, 1C, ¿no? Ahora ya iniciamos justamente ya con este proceso de la práctica, ¿no? Entonces recordemos que el proceso de espermatogénesis se va a llevar a cabo en los túbulos seminíferos del testículo. Entonces, viendo un poquito rápido de la anatomía del testículo, vemos que este va a estar compuesto por un cordón espermático, que se tendría que ver en la imagen de aquí, vasos sanguíneos y nervios, va a tener un conducto deferente, y este conducto deferente vamos a ver que va a sufrir diferentes cambios, diferentes variables que se pueden existir, que nos va a formar justamente posteriormente a un epidídimo, y este epidídimo igual va a seguir desarrollándose y va a formar tanto una red de testis, y esta red de testis nos va a formar lóbulos, que en los lóbulos es justamente esta agrupación de los túbulos seminíferos, que estos lóbulos van a sufrir algunas divisiones mediante lo que se denomina septos, ¿no? Y recordemos que justamente este testículo necesita una protección. Entonces es por eso que encontramos tanto una túnica albugínea y una túnica vaginal, ¿no? Ahora, antes de empezar a ver este tipo de imágenes, es importante recordarles que la mayoría de imágenes que ustedes vean van a tener cortes transversales, ¿no? ¿A qué me refiero con transversales? Entonces, vemos que, por ejemplo, en la imagen que se encuentra arriba, en la parte izquierda, vemos que, por ejemplo, estos túbulos seminíferos están, se podría decir que horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que, supongamos que es como si pararan este túbulo seminífero, es decir, lo estamos viendo, se podría decir que de arriba. Entonces, una vez que, como si pararan justamente este túbulo seminífero, hacen un corte aquí, que finalmente, si vemos que esto va a ser un círculo, ¿qué nos va a originar? Pues nos va a originar que veamos este túbulo de manera de arriba, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que vemos. Entonces se realizan cortes transversales. Sagitales podría ser un poco más complicado, o incluso no sería tan fácil observar algunas estructuras. Entonces ya veamos a ver algunas características histológicas, y por ejemplo vemos que justamente este ya es un corte de testículo, en donde por ejemplo podemos ver que está el epidídimo, vemos justamente esta túnica albugínea, que ahorita vamos a hacer un pequeño aumento, y vemos esta túnica albugínea que es muy importante para la protección del testículo. Vemos cómo son fibras de colágena y todo, sobre todo para darle sostén y morfología, y sobre todo protección a este testículo, ¿no? Porque si no existiera, no existiría este sostén y esta protección que existe. Entonces vemos por aquí la túnica albugínea en un aumento de 20 o ya un poquito menor, ¿no? Y vemos ya que está todo formado este testículo. Entonces, ahora, ¿qué empezamos a ver? Vamos a ver los lóbulos, que justamente corresponden a estas pequeñas agrupaciones de túbulos seminíferos, que si hacemos un pequeño zoom,
vemos que, por ejemplo, vámonos aquí. Justamente les decía que es la agrupación de túbulos seminíferos, ¿no? Ahorita que cargue la imagen. Pero entonces estos lóbulos van a estar caracterizados, ¿por qué? Porque van a ser la agrupación de los túbulos seminíferos que hay. No carga, pero supongamos que si tomamos aquí una captura, ¿a qué me refiero con los lóbulos? Por ejemplo, son estas pequeñas agrupaciones que existen, ¿no? Entonces, esto van a ser los lóbulos. Y esto blanco que se ve, que tal vez es por la tinción con la que se realizó, van a ser los septos, ¿no? Que van a dividir justamente a los lóbulos, que esa es la finalidad de los septos, ¿no? Entonces, ya vemos un poquito acerca de esta histología, ¿no? Que es muy importante. Ahora nos vamos a centrar en lo que verdaderamente nos importa, ¿no? Que van a ser los túbulos seminíferos que se van a encontrar dentro de los lóbulos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los libros de histología, incluso mencionan que es un poco complicado o que no hay características como muy específicas con la finalidad de observar ya sea, por ejemplo, las espermatogonias o los espermatocitos, etcétera, ¿no? Primarios y secundarios, ¿no? Que es principalmente. Entonces, ¿con qué nos ayudamos para que identifiquemos tanto a los espermatocitos secundarios o primarios? Nos basamos en su localización. ¿Esto qué quiere decir? Que como lógica vemos que, déjenme tomar captura, vemos que esto, lo de alrededor que va a ser, voy a cambiar el color porque no se ve. Voy a poner este, ¿no? Un poquito. Aquí. Ok, entonces, vemos que esto que estoy subrayando va a ser la periferia, ¿no? Entonces, el proceso justamente de espermatogénesis se va a llevar a cabo, por ejemplo, de la periferia a lo central. Entonces, las células que van a ser más inmaduras se van a encontrar en la periferia, mientras que las más maduras se van a encontrar en las partes centrales, ¿no? Entonces, iniciemos. Recordemos que ahora sí que el inicio de este proceso de espermatogénesis van a ser las espermatogonias, ¿no? Entonces, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en la periferia, ¿no? Que vemos que esto es la periferia. Ahora, ¿qué va a ser importante? Las espermatogonias se van a encontrar muy, muy, muy pegaditas a lo que es justamente lo que rodea o la periferia de nuestro túbulo seminífero. En este caso, estas células que estoy subrayando, que se encuentran, si se dan cuenta, en la periferia, van a ser las espermatogonias, ¿no? Entonces, a partir de las espermatogonias, que por ejemplo si nos vamos a algunos libros de histología, dicen que van a ser células ovoides, que van a tener algunos gránulos que se ven justamente, no se logra ver mucho porque a veces es muy difícil de observar, pero vemos estos pequeños gránulos que existen y sobre todo el tamaño, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayudamos a diferenciar entre si son, por ejemplo, espermatogonias o espermatocitos? La primera de ellas es en el tamaño. La segunda de ellas es justamente en estos pequeños gránulos que se pueden encontrar y sobre todo en su localización, ¿no? Entonces, podemos decir que estos son espermatogonias, que por ejemplo, déjenme encontrar una. Por ejemplo, en esta, creo que sí se logran ver justamente estos gránulos de que les digo, que son gránulos basófilos, ¿no? Entonces, principalmente van a tener un predominio basófilo, ¿no? Entonces, recordemos que las espermatogonias, ¿qué van a sufrir? Mitosis, ¿no? Entonces, estas espermatogonias o el proceso, ¿hacia dónde va a iniciar? Va a iniciar hacia acá, ¿no? Entonces va a avanzar justamente a la luz del túbulo seminífero, ¿no? Que esta es la luz de nuestro túbulo seminífero. Entonces, tenemos espermatogonias en la periferia. ¿Qué sigue? Espermatocitos primarios. Entonces, los espermatocitos primarios, ¿qué se van a caracterizar o por qué se caracterizan? Porque sufren una reducción del tamaño y sobre todo comienzan a tener más partes eosinófilas, ¿no? Que para ser un poco más sencillo, lo eosinófilo se ve como rosita
y lo basófilo se ve morado, ¿no? Entonces, los espermatocitos primarios van a reducir una vez su tamaño y sobre todo van a tener algunas partes que predominen que sean eosinófilas, ¿no? O rositas, para entenderlo con más sencillez. Y principalmente van a estar muy cerca de estas espermatogonias, ¿no? Por ejemplo, encontramos encontramos estos que son espermatocitos primarios, ¿no? Que vemos, déjenme borrar esto, que vemos que justamente tienen esta parte, que es la parte eosinófila, y tienen sobre todo esta parte basófila, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, en comparación con una espermatogonia, la espermatogonia casi no tiene nada de parte basófila, eosinófila, perdón, pero sin embargo tiene una gran parte basófila, ¿no? Este color moradito, predomina el color morado, ¿no? O basófilo, para que sea más fácil de entender. Ahora, el espermatocito primario, ¿qué nos va a producir? Un espermatocito secundario. Ahora, ¿qué va a tener de característica este espermatocito secundario? Que se va a encontrar más cerca de la luz del túbulo seminífero y que también va a reducir su tamaño y sobre todo ahora ya va a tener un mayor predominio en que la parte basófila, es decir, este circulito morado, va a ser más pequeño y sobre todo más cerca a la luz del túbulo seminífero. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, una que se vea muy característica. Por ejemplo, esta, si nos damos cuenta, se podría decir que ya tiene una mayor parte basófila, que incluso abarca todo el tamaño del espermatocito, y sin embargo todavía tiene parte eosinófila, ¿no? Pero sobre todo a veces es muy difícil o incluso es complicado de diferenciar entre un espermatocito primario y secundario, que como les decía, ¿no? Pero, ¿qué nos va a ayudar? La localización, ¿no? Por ejemplo, nos podemos confundir en que este es un espermatocito primario. ¿Por qué? Porque está más cerca de la luz del túbulo seminífero, mientras que, por ejemplo, no podemos confundirnos en que vamos a ponerlo aquí, este es un espermatocito secundario, ¿no? ¿Por qué no puede ser un espermatocito secundario? Porque se encuentra más cerca de la periferia que de la luz del túbulo seminífero. Entonces, ahora que sigue aquellas que son las espermátides, ¿no? Que las espermátides ya vemos que ya casi ya van a estar en la luz del túbulo seminífero, ¿no? Que ya lo vemos. Y sobre todo, ¿qué es lo característico de las espermátides? Es que ya tienen una mayor composición eosinófila, ¿no? O sea, ya las vemos muy rositas, por ejemplo. Esta, si se dan cuenta, ya no tiene nada de características basófilas, ¿no? Este color moradito. Y sobre todo ya se encuentran cerquísima de la luz del túbulo seminífero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nada más falta un proceso, que es la espermiogénesis, para darnos a los espermatozoides, ¿no? Pero entonces vieron en sus clases que no únicamente son espermátides, espermatozoides, etcétera, ¿no? Sino que también existen algunas células que son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli tienen muchísimas funciones que si los vemos en los libros tienen como 12 funciones, pero sobre todo algo muy importante, que es importante de recordarles, es que tienen la función de que son o forman la barrera hematotesticular, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas células de Sertoli? O sobre todo, ¿qué nos van a ayudar a diferenciarlas? Es que se van a encontrar justamente entre estas espermatocitos secundarios, primarios, etcétera, ¿no? Y sobre todo es muy fácil de distinguirlas porque si se dan cuenta, ¿qué tienen? Es, por ejemplo, vamos a subrayarlo. Esto es una célula de Sertoli, ¿no? Esta es una célula de Sertoli, esta es una célula de Sertoli. Si se dan cuenta, estas no tienen como tal una organización, ya sea como que se encuentren cerca de la luz del túbulo seminífero o se encuentren en la periferia, ¿no? Esto puede variar mucho. Entonces podemos encontrarlas más cerca de la periferia, más cerca de la luz del tubo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, estas son muy fáciles de distinguir porque si lo ven en comparación de todas las que vimos,
es que estas tienen un círculo o un núcleo ovoide demasiado basófilo y sin embargo eosinófilo o el color rosita va a ser muy predominante, ¿no? Y sobre todo si se dan cuenta, como tal no son circulares como totalmente, ¿no? Por ejemplo, en comparación de las espermatogonias, por ejemplo, en comparación de esta espermatogonia, ¿no? O de esta espermatogonia, ¿no? Vemos que tal vez no es un círculo perfecto, pero sobre todo sí se le ve esta forma de círculo, ¿no? Pero en comparación de las células de Sertoli, vemos que esta, por ejemplo, está un poco más horizontalizada, ¿no? Así como que parece cheto, ¿no? Entonces justamente son características que tal vez nos van a ayudar mucho a diferenciar en células de Sertoli. Por ejemplo, aquí vemos muchas células de Sertoli. Es una célula de Sertoli que tiene este núcleo ovoide que va a ser pequeño y sobre todo va a ser basófilo, ¿no? Y que va a predominar lo eosinófilo, ¿no? Y sobre todo que tiene bordes irregulares, no va a tener un círculo perfecto. Vemos que también se encuentran tanto, por ejemplo, en la periferia, pero también podemos encontrarlas en las partes centrales. ¿Y esto por qué? Porque una de las funciones de Sertoli es justamente sacar como estos bracitos que tienen. Por ejemplo, aquí encontramos otra. ¿Qué hacen? Estas prolongaciones que emiten las células de Sertoli para que se forme algo muy importante, que es la barrera hematotesticular, ¿no? Entonces vemos que hacen estas conexiones con la finalidad de que exista esta barrera. Entonces, si se dan cuenta, a veces sí es un poco difícil o sí cuesta un poco de trabajo como aprender a diferenciar, pero sobre todo yo los que les puedo decir es que se basen mucho en su ubicación, ¿no? Entonces, yo he visto que, por ejemplo, en imágenes de departamentales les ponen así una imagen histológica, pero sobre todo les dejan ver mucho lo que es la periferia y la luz del tubo, ¿no? Entonces, y sobre todo, creo que se me pasó mencionarles, es cómo se ven los espermatozoides. Yo digo que los espermatozoides justamente se ven como estos pelitos, ¿no? Como estas líneas un poco raras. Estos son los espermatozoides. Vemos que ya tienen una organización, vemos que ya tienen este flagelo y este maduro. Por ejemplo, aquí vemos que ya aquí capturaron bien esta cabecita de este espermatozoide, que tiene su flagelo. Entonces, con los espermatozoides básicamente es muy fácil como distinguirlos y sobre todo si se dan cuenta, totalmente ya están en la luz del túbulo, ¿no? Entonces ya son, ahora sí que son gametos maduros y ya van a llevar a cabo este proceso y se lleva a cabo todo, ¿no? Entonces, ya que vimos un poquito de imágenes en esta aplicación, que si gustan verla, igual para que practiquen, vemos ahora sí a las imágenes de los libros, ¿no? O algunas páginas de internet, etc. Entonces, ya vimos que, por ejemplo, esta es la luz de nuestro túbulo seminífero. Vemos que esto es la periferia de nuestro túbulo seminífero. Y que sobre todo, es verdad, algo que se me pasó decirles es que también existen las células de Leydig, ¿no? Que estas van a ser muy sencillas. ¿Por qué? Porque las células de Leydig también reciben otro nombre. Que si recordamos, las células de Leydig también reciben el nombre de células intersticiales, ¿no? Entonces, ¿a qué refiere con células intersticiales? Pues que justamente se encuentran tal vez fuera, o se encuentran, mejor dicho, fuera de este túbulo seminífero y que es fácil de distinguirlas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen se ve muy clara que este es nuestro túbulo seminífero. Que los voy a cambiar de color para que se vea mejor. Este es nuestro túbulo seminífero y, por ejemplo, estas células que se ven aquí son células de Leydig, ¿no? Células intersticiales. Como su nombre lo dice, se van a encontrar en el intersticio, ¿no? En este espacio que se encuentra justamente fuera del túbulo seminífero, que van a tener la característica de que van a ser en su mayor parte eosinófilas, ¿no? Como lo vemos aquí, que van a tener este color rosita, ¿no? Para más sencillo de entender, ¿no? Y sobre todo, tal vez podemos justamente encontrar cerca de las células de Leydig, encontramos tal vez vasos sanguíneos, como aquí la imagen lo marca. Este puntito, ahora sí rosa que se ve ahí, como un rosa llamativo, son tal vez vasos capilares, ¿no? Entonces, viendo por ejemplo esta foto, es muy
muy sencillo, por ejemplo, diferenciar esta célula de Sertoli, que como se dan cuenta, por ejemplo, aquí, ahí se cambió. Por ejemplo, aquí vemos que se encuentra tal vez más a la periferia, pero por ejemplo, aquí donde hay más otra, por ejemplo, aquí se encuentra igual un poquito a la periferia, pero sobre todo vemos que ya se encuentra más cerca del túbulo seminífero, ¿no? Y sobre todo, aquí tiene su composición de que es más eosinófila y solo tiene este puntito o ese circulito, ese núcleo que va a tener características basófilas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos marcan las espermatogonias, ¿no? Que esto sí es importante, ¿por qué? Porque las espermatogonias, ¿dónde se van a encontrar? Justamente en esta periferia, ¿no? Entonces, de las espermatogonias vemos a los espermatocitos primarios, que una vez se van acercando justamente más a la luz del túbulo seminífero. Vemos a las espermátides, que si se dan cuenta ya tienen un predominio basófilo. Este circulito, este núcleo basófilo, es más predominante que lo eosinófilo, ¿no? Entonces, también es en el contorno, en la lámina que cubre a este túbulo seminífero, podemos encontrar fibroblastos, ¿no? Que los fibroblastos tienen una función muy interesante, que, por ejemplo, los fibroblastos, ¿qué van a hacer? Van a producir fibras de colágeno o componentes de su matriz extracelular. ¿Para qué? Para que den un soporte tanto estructural como funcional y mecánico a la pared del túbulo, ¿no? Igual te ayudan, por ejemplo, a formar un microambiente para que se lleve a cabo la espermatogénesis. Vemos otras imágenes que, por ejemplo, aquí es importante que ustedes, si les ponen alguna imagen, que yo sí he visto que es común que pongan imágenes, es que aprendan a identificar. Esta es nuestra luz del túbulo, esta es nuestra periferia, ¿no? O es la lámina propia, que se ve justamente estas fibras de colágeno, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos cerca de la periferia? Espermatogonias, ¿no? Si vemos que van avanzando estas células, ¿qué van a formar? Los espermatocitos, ¿no? Que los espermatocitos van a ser estos, que por ejemplo en esta imagen no se especifican, pero si se dan cuenta cambia mucho, justamente como que tal vez no es tan fácil diferenciar entre un espermatocito primario o un espermatocito secundario, ¿no? Pero, por ejemplo, también aquí nos marcan las espermátides, ¿no? Que las espermátides, si se dan cuenta, ya se encuentran cerquísima del túbulo de la luz del túbulo seminífero, ¿no? Y sobre todo aquí se ve muy bien a las células de Leydig, que como les decía, son las células intersticiales, ¿no? Y que va a tener la característica de que se encuentran fuera del túbulo seminífero, ¿no? Por ejemplo, esta aquí vemos que también es una lámina propia, y aquí es donde se encuentran las células de Leydig, ¿no? En la imagen de la derecha, igual vemos que esta es nuestra periferia, esta es nuestra lámina propia, que si terminamos el circulito, tal vez podamos terminarlo así. Esta es la luz de nuestro tubo. Igual, ¿qué se encuentra cerca de la periferia? Espermatogonias. ¿Qué característica tenía esta espermatogonia? Que tenía un círculo grande, que en su predominio era basófilo, ¿no? Pero principalmente se encuentran en la periferia, ¿no? También vemos que se encuentran espermátides, que igual, si se dan cuenta, a veces cambia mucho entre espermátide. Tal vez podemos encontrar pequeños círculos basófilos, pero también vemos que una vez que se lleva a cabo pueden estar un poco más justamente alargados, ya dándole la morfología de un espermatozoide, ¿no? Ahora, ya que vimos básicamente la composición, ahora sí que histológica del espermatozoide, de las espermatogonias, del túbulo seminífero, empezamos con un tema que se llama espermiograma, ¿no? ¿Y qué es el espermiograma, no? Entonces, el espermiograma va a ser un estudio detallado del esperma, que van a analizar diferentes parámetros, por ejemplo, de calidad, de volumen o densidad del semen. Pero también ve la concentración, la movilidad y la morfología de los espermatozoides. Ahora, ¿para qué nos va a servir un espermiograma, no? O sea, ¿para qué se diagnostica o para qué? Entonces, el espermiograma es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, por ejemplo, a diagnosticar alguna infertilidad masculina. También nos va a ayudar para valorar, vamos a poner valorar, la función testicular. Perdón si escribo un poco feo. También, ¿a qué nos va a ayudar? Justamente para el seguimiento de tratamientos, ¿no?
Esto tal vez les suene un poco raro, pero sí es importante porque sabemos que si tal vez se sufre alguna infertilidad, actualmente ya existen algunos tratamientos, por ejemplo, algunos tratamientos hormonales, ¿no? Entonces, una vez que se aplican estos tratamientos hormonales, es justamente ver este seguimiento, ¿no? Y cómo se logra mediante el espermiograma, ¿no? O igual para estudios andrológicos generales, por ejemplo, hay personas que tienen alguna alteración en el sistema genital, como criptorquidia, varicocele, etcétera, que es importante ver cómo está esta función tanto del líquido seminal como de los espermatozoides, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, y sobre todo esto sí les quiero como aclarar, sé que puede ser un poco tedioso, o más bien es tedioso, pero es muy preguntable y yo he visto que en los departamentales les ponen casos clínicos que específicamente les ponen así la cantidad, ¿no? Los valores, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que este espermiograma nos va a dar los parámetros de volumen, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el 2021 asignó estos valores tanto para el volumen, la concentración, la motilidad, la viabilidad, la morfología, etcétera, ¿no? Entonces son estos valores que deben estudiar tanto para la vida como para su examen departamental porque son preguntables, ¿no? Y sobre todo las principales alteraciones, que es lo que les suelen preguntar. Entonces, el primero de ello tenemos a la hipospermia. ¿A qué corresponde la hipospermia? La hipospermia hace referencia al volumen de semen eyaculado, ¿no? Que como su nombre lo dice, o sea, como su pronombre ahora sí lo dice, hipo, es decir, que es menor a 1.4 mililitros. Entonces, el volumen adecuado del semen es mayor a 1.4 mililitros. Si existe menor cantidad que esto, es a lo que se le denomina hipospermia, ¿no? Astenosospermia básicamente hace referencia a la motilidad de estos espermatozoides. Entonces, astenosospermia es una disminución de la movilidad de los espermatozoides y la motilidad total debe de ser mayor al 42%, al igual que la motilidad progresiva, que tiene que ser mayor al 30%, ¿no? La tercera, recordemos que es la oligosospermia, ¿no? Que oligo, recordemos que es poco, entonces hace referencia al número reducido de espermatozoides en la muestra. Los valores normales de espermatozoides es de 16 millones por mililitro, ¿no? Menor a estos 16 millones por mililitros ya se le considera oligosospermia. En cuarto lugar tenemos a la teratosospermia, ¿no? Que teratos es como algo anormal, algo feo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia? A la morfología normal de los espermatozoides. Ahora, si hay una alta proporción de espermatozoides con morfología normal, es a lo que se denomina teratosospermia, ¿no? Que la morfología normal es alrededor del 4% de los espermatozoides totales, ¿no? Entonces, justamente es el valor normal, ¿no? 4% de los espermatozoides. También podemos encontrar algunas que van, tal vez que son algunas otras, por ejemplo, la disinesia espermática, ¿no? Que hay una alteración en el movimiento coordinado de cilios o flagelos de los espermatozoides, ¿no? Aspermia hace referencia a la ausencia total del eyaculado. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay expulsión de semen. Por ejemplo, a comparación de la azospermia, que es la ausencia total de espermatozoides en el semen eyaculado. Aquí sí ocurre una expulsión de semen, pero no hay espermatozoides, ¿no? Y en la aspermia no hay esta expulsión de semen, ¿no? Entonces, nada más nos queda importante que los valores normales de viabilidad es del 54% y el pH adecuado justamente del semen es de 7.2 a 7.8. Esto sí, es muy importante que lo estudien, porque ya sea para su departamental o para la vida, es muy preguntable, ¿no? Ahora, específicamente recordemos que la teratosospermia hacía referencia a la morfología de los espermatozoides, ¿no? A mí se me quedó mucho de que asteno es lento, teratos es feo y oligo es poco, ¿no? Entonces, específicamente hablando de la teratosospermia, que es la morfología de los espermatozoides, encontramos que vamos a agrupar en 3 defectos. Defectos que ocurren en la cabeza del espermatozoide, defectos que ocurren en la pieza intermedia del espermatozoide y defectos que ocurren en la cola del espermatozoide,
¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas posibles malformaciones que puedan existir en los espermatozoides? Hablando de los defectos de la cabeza, podemos encontrar que tenga una cabeza delgada, que también tenga una cabeza grande, que también estos espermatozoides que tienen una cabeza grande también se les llama macrocéfalos, o que por ejemplo tienen una cabeza pequeña, se le denomina lo contrario, ¿no? Microcéfalos, ¿no? También encontramos que tienen una cabeza doble, que en este caso, como se le dice, como su nombre, es bicéfalo. También pueden tener una cabeza alargada, una cabeza amorfa, y estos van a ser los defectos de la cabeza. Ahora también tenemos defectos de la pieza intermedia, que podemos tener que tenga una cabeza doblada, que tenga una pieza intermedia irregular, que tenga como esta gotita, este abombamiento que ocurre en la pieza intermedia. Vemos que tal vez tenga una cabeza muy delgada, una cabeza al contrario muy gruesa, o que tenga una pieza intermedia asimétrica, ¿no? Tal vez delgada de un lado, pero sobre todo gruesa del otro, ¿no? Ahora tenemos también algunos defectos que pueden ocurrir en la cola, que vamos a encontrar que no tengan la ausencia de cola, que tengan tal vez un flagelo, que tal vez es el nombre adecuado en lugar de cola, que tengan un flagelo corto, que tengan un flagelo que esté como rotado, que esté enroscado, o que tenga esta gotita, este abombamiento terminal del flagelo, o que tengan un flagelo doble, ¿no? Que también a estos que tienen un flagelo doble reciben el nombre de bicaudados, ¿no? Estas son algunas posibles malformaciones de los espermatozoides que sí pueden ser comunes, pero sobre todo recordemos que los valores normales de teratospermia son del 4%, ¿no? Ahora ya vimos todo este proceso de espermatogénesis, que espero haya quedado un poquito claro, y si no lo vemos con calma el miércoles si tienen alguna duda o si quieren que repitamos algunas cosas importantes, ¿no? Ahora ya nos vamos justamente a los cortes histológicos del ovario, ¿no? Entonces es importante recordarles que ya lo vieron, pero es importante, ¿no? Que tenemos folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Folículos primordiales, vemos que tienen a este ovocito, y sobre todo tienen células foliculares, ¿no? Que como les decía van a ser células foliculares planas, ¿no? En cambio, por ejemplo, un folículo primario igual va a tener a nuestro ovocito, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Es que este folículo primario, estas células que lo rodean van a tener ya una morfología cúbica y sobre todo van a aumentar de su número, ¿no? Por ejemplo, Arteaga lo divide en un folículo primario unilaminar, que como vemos tiene nada más una capa de células cúbicas, y sin embargo también lo denomina un folículo primario multilaminar, ¿no? Que como su nombre lo dice, ya tiene múltiples capas de estas células foliculares, ¿no? Tenemos un folículo secundario, que como les decía, ¿cómo se va a caracterizar un folículo primario y un folículo secundario? Es por la presencia de este antro, ¿no? Que va a estar compuesto de líquido folicular, ¿no? Entonces también inicia la proliferación de células externas, como van a ser las tecas, ¿no? Que van a ser las células de la teca. Entonces también empieza esta proliferación y ya es posible diferenciar teca interna y una teca externa, ¿no? Y finalmente tenemos este folículo terciario, ¿no? Que ya va a tener un antro de mayor tamaño. Vemos que ya hay una mayor proliferación de células de la teca, tanto de la teca interna como de la teca externa. Vemos que estas células foliculares aumentó su número, y sobre todo este aumento que conlleva que se forme este cúmulo, ¿no? Este cúmulo de células, que es a lo que nosotros llamamos como cúmulos ófuros, que nos va a formar la corona radiada, que es muy importante para que ocurra el proceso de ovulación, ¿no? Como lo vieron en su clase de ovogénesis. Entonces, nada más recordando, ahora aquí vamos a ver algunas imágenes del libro que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí que vemos, ahí,
aquí vemos folículos primordiales, ¿no? ¿Cómo sabemos que son folículos primordiales? Porque si se dan cuenta, lo que lo rodea son células que principalmente vemos que están planas, ¿no? Y que nada más tienen una capita, ¿no? Entonces son muy chiquitos, muy chiquitos. Por ejemplo, como lo señala, ¿no? Que pueden ser este. Entonces básicamente nada más va a estar rodeado de células que son foliculares, pero van a tener una morfología plana, ¿no? Por ejemplo, en comparación con estos de arribita, que si podemos ver, sí, siguen teniendo estas células, pero si se dan cuenta, ya están más grandes y a veces es como, a mí se me complicaba mucho ver, ¿no? Que decías como, ay, eso no se ve cúbico. Pero si se dan cuenta, ya tienen esta morfología que ya no se ven planas, ¿no? Entonces, si llegamos así como con un poquito de imaginación, se llegan a ver cúbicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es lo que le decía, que Arteaga lo divide como un folículo primario unilaminar, que si vemos nada más tiene una sola capa de células, y aquí está su ovocito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un folículo primario multilaminar, ¿no? Porque ya vemos, ya tiene más de... Esta tiene, por ejemplo, 3 capas, ¿no? 1, 2, 3, o incluso se puede ver como una cuarta que ya se está llegando a formar, ¿no? También vemos que, lo vieron en sus clases de evogénesis, que ya vemos esta zona pelúcida, que va a estar compuesta de glucoproteínas, y como les decía, ya empieza esta proliferación tanto de células que son externas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos que se empieza a formar esta teca folicular, ¿no? Que nos va a llevar a cabo la teca interna y la teca externa, ¿no? Ahora, en la imagen de la derecha, vemos tanto un folículo secundario como también un folículo que incluso, por ejemplo, aquí es tal vez es complicado de diferenciar. Aquí nos lo marcan que tal vez es un folículo secundario, pero incluso podríamos llegar a pensar que es un folículo terciario, ¿no? Pero ahorita les voy a decir como una diferencia. Entonces, primero vámonos con el folículo secundario que se encuentra en la parte inferior. Vemos que ya hay presencia de este antro, que como les decía, es característico de un folículo secundario, pero sin embargo vemos que este antro tal vez esté muy pequeño, ¿no? O tal vez no esté tan desarrollado. Vemos que igual hay células que se dan cuenta ya comenzó una proliferación excesiva, tanto de la teca externa como de la teca interna o de las células foliculares, ¿no? Ahora, me quiero centrar un poquito en la imagen de arriba. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a pensar que es un folículo terciario. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que si recuerdan que en el folículo terciario se lleva a cabo o se forma este cúmulo, ¿no? Que básicamente aquí no lo podemos observar. Entonces, si no se puede observar un cúmulo óforo, como lo vimos en la imagen, ahorita creo que tengo una imagen de folículo terciario, si no ahorita la ponemos, es que se desarrolle este cúmulo de células, ¿no? Que por ejemplo aquí estuvieran, aquí se proliferan, y aquí estuviera casi nuestro ovocito, ¿no? Pero sin embargo, aquí no ocurre y es por eso que nosotros lo catalogan como un folículo secundario. A pesar de que su antro, por ejemplo, podríamos llegar a pensar que es un antro demasiado grande, ¿no? Y podríamos llevarnos la finta de que es un folículo terciario, pero no tiene este cúmulo. Tal vez se ven estas pequeñas divisiones, o tal vez podríamos pensar que estos son cúmulos, o como tal es el cúmulo óforo, pero no, porque si recuerdan, el cúmulo óforo únicamente se centra en una localización, ¿no? Entonces, podríamos justamente deducir que este folículo secundario todavía va a llevar este proceso de mitosis, de generar células, y sobre todo estas células tal vez podrían regresar a la periferia, estas células regresan a la periferia, estas células regresan a la periferia, pero sin embargo tal vez estas células, ¿qué es lo que hacen? Ahora sí que jalar a este óvulo para que se concentre en esta zona y ya se forme el cúmulo ófuro y de esta manera se pueda como ¡pum! Expulsar y se lleva a cabo la ovulación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos muy distinto este folículo terciario. Sí, tiene un antro muy prominente en comparación de un folículo secundario, pero si se dan cuenta, ya no existían esta proliferación de células, ¿no? Sino que, sin embargo, todas se centran en un lado, en un polo, y se lleva aquí a cabo este cúmulo óforo, como su nombre, el cúmulo óforo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen anterior veíamos que
Tal vez aquí se encontraban otras células, otras células, otras células, otras células, pero sin embargo en esta imagen no se lleva a cabo. Entonces, este sí es un folículo terciario, ¿no? Igual el tamaño es predominante, ¿no? Entonces lo rodean células foliculares, estas células que se ven como en la organización que rodean al folículo son justamente la teca interna y la teca externa. Ahora también en la imagen derecha, ahora ¿qué vemos? Esto, si se dan cuenta, ya estamos viendo un poquito más en la periferia, ¿no? Del ovario como tal. Entonces, ahora sí que en la periferia del ovario, ¿qué vamos a encontrar? Un epitelio germinativo. Que algo muy interesante es que el epitelio germinativo se encuentra más exterior que la túnica albugínea. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se encuentra este epitelio germinativo y sin embargo la túnica albugínea se encuentra aquí, ¿no? E igual, por ejemplo, aquí tienen una misma similitud con lo que veíamos en la espermatogénesis, ¿no? Lo que se encuentre más a la periferia van a ser estas células inmaduras. Por ejemplo, aquí tenemos folículos primordiales, que tal vez la imagen no nos ayuda mucho a distinguir, pero vemos que tal vez son células que son ovocitos que se ven de pequeño tamaño o son agrupaciones que se ven pequeñas y sobre todo si nos ponemos un poquito más de atención se alcanzan a ver como solo muy pocas células y sobre todo aplanadas, ¿no? Pero conforme vamos avanzando ya vemos que hay justamente, por ejemplo, el de arriba, que es un folículo primario, ¿no? ¿Por qué es primario? ¿Vemos presencia de antro? No. Entonces, aún seguimos en primario, ¿no? Podríamos llegar a pensar en un secundario, pero no vemos ninguna presencia de un antro. Por ejemplo, este también es un folículo primario, que incluso podríamos, bueno, más bien es multilaminar, ¿no? Porque no únicamente vemos una capa de células, sino que ya vemos la proliferación, ¿no? Y por ejemplo, aquí del lado derecho, imagínense la comparación que existe, es que aquí podríamos decir que tal vez no se ve en la imagen, no tomaron en la imagen, pero si se dan cuenta, todo esto, e incluso no me alcanza como a poner justamente todo el círculo, pero corresponde a un folículo. Entonces, la comparación de tamaño que existe entre folículo primario, secundario y terciario es demasiado prominente, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que este es un folículo terciario o secundario y la comparación, ¿no? Este está súper pequeño en comparación del otro, ¿no? Incluso abarca todo esto, porque esta es la teca interna, ¿no? Ahora sí, vamos a ver imágenes de esta aplicación que... Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay unos folículos demasiado grandes, ¿no? Pero ¿en qué nos vamos a centrar ahorita? Nos vamos a ir tanto de la periferia como a lo central. Entonces, por ejemplo, los que les decía, o más bien lo que les mencionaba, es que justamente a la periferia que se va a encontrar, esto que se ve, déjenme ponerlo un poquito más sobre eso para que se vea. Esto que se ve, ¿qué va a ser? Esto va a ser el epitelio germinativo, ¿no? Que lo voy a abreviar para no escribirlo todo. Entonces, después del epitelio germinativo, vemos tal vez estas rayas de colágena, que como yo creo que lo vieron en sus clases de histo, por ejemplo, estas rayitas de colágena que se ven ahí, que tal vez no se alcancen a ver bien, pero se dan cuenta que se encuentran, se podría decir, que después del epitelio germinativo, ¿no? Entonces, después del epitelio germinativo, vamos a encontrar folículos que tal vez no se encuentren tan desarrollados como son los folículos primordiales, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, ¿a dónde encontramos un folículo primordial? Aquí. Este que se ve aquí es un folículo primordial. ¿Por qué? Porque únicamente, ¿qué se ve? Se ve el ovocito, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, aquí podemos ver que no tiene no tiene o tal vez muy pocas células, ¿no? Que apenas se están agrupando. Podríamos llegar a pensar que esta célula comienza a agruparse en este folículo, ¿no? Entonces este podría ser un folículo primordial, ¿no? Por ejemplo, igual el de al lado, vemos que ya comienza a tener células, pero sobre todo que tienen esta característica de estas células es que son planas, ¿no? Que es lo que caracteriza a un folículo primordial. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Vamos a buscar un folículo primario, ¿no? Ahorita que cargue. Aquí ya podríamos pensar esto. Ahora,
¿Qué es lo que sucede aquí? No, mejor aquí para que también hagamos esta comparación. Si se dan cuenta, vemos que aquí está. Esto corresponde a nuestro ovocito, pero sin embargo aquí sí se alcanza a distinguir, así con un poquito de imaginación, que estas células que vemos, que ya están cúbicas, porque si estuvieran ahora sí que planas, ¿cómo las veríamos? Las veríamos más o menos así, ¿no? Estas serían planas, pero sin embargo ya las vemos cúbicas. Entonces, un momento, cuando se forman estas células cúbicas, es cuando ya podemos denominar que es un folículo primario, ¿no? Como por ejemplo en el de al lado. Y sobre todo si vemos en esta imagen, vemos que únicamente hay una capa de células, ¿no? Que si las dividimos para que sea más fácil como de diferenciar, es aquí tenemos el ovocito, que esta es nuestra capa, ¿no? Que si se dan cuenta, solamente tienen una capa de células. Entonces es un folículo primario unilaminar, ¿no? Por ejemplo, también con el de al lado, si hacemos la comparativa, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos que este es nuestro ovocito. Tenemos que estas son nuestras células que ya tienen una morfología un poco más cúbica. Y sobre todo que únicamente es una capa, ¿no? Entonces igual es un folículo primario unilaminar, ¿no? Ahora vamos a tratar de buscar un folículo primario multilaminar, que aquí vemos que ya empiezan justamente la proliferación y se va a llevar a cabo el folículo primario multilaminar, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿qué es lo que vemos? Este es nuestra rodea, lo rodea. Si vemos, todavía no hay estas células de la teca, todavía no alcanzan a tener estas características morfológicas, entonces por eso también es denominado primario y sobre todo no hay presencia de antro, ¿no? Que si se dan cuenta, ya empieza justamente en este proceso, ¿no? Vemos estos pequeños huequitos que existen. Entonces vemos que aquí tenemos a nuestro óvulo, aquí nuestro ovocito, y sobre todo multilaminar, porque si se dan cuenta aquí tenemos una o sea, ya no están organizados en una única capa, ¿no? Ya tenemos varias capas, que es lo que caracteriza a nuestro folículo multilaminar, ¿no? Entonces tenemos ya nuestro folículo primario. Ahora vámonos con un folículo secundario, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí, vamos a buscar otra imagen porque no carga. No quiere cargar. Ahí está, ya está cargando un poquito. Bueno, ahorita en lo que carga. Bueno, vemos que este folículo secundario, ¿qué tiene? Ya comienza a tener antro, ¿no? Y que también si vemos un poquito de alrededor, de la parte que ya cargó, ya cargó. Mucho mejor. Ahora, vamos a tomar captura. Ay. Ok, entonces, vemos que este folículo secundario, ¿qué caracterizaba un folículo secundario? La presencia de este antro folicular, ¿no? También, ¿qué va a caracterizar? El tamaño, ¿no? En comparación con un folículo primario, va a ser más predominante el folículo secundario, ¿no? Comienza la proliferación, que si se dan cuenta, aquí se marca la división muy bien. Y sobre todo, si nos fijamos un poquito más alrededor, vemos también una organización de células, ¿no? Que esta organización de células, que ya vimos que van a ser tanto esta teca interna como la teca externa, ¿no? Que principalmente, ¿cuál va a ser la característica? Es que si se dan cuenta, las células de la granulosa tienen ese color un poco más basófilo, ¿no? No tan basófilo, sino que se encuentran como ese color moradito, pero no tan intenso. Y sin embargo, las células de la teca ya van a tener más un color. Otro para que se diferencie. Van a tener un color más eosinófilo, ¿no? Por ejemplo, aquí que se ve muy claro este color eosinófilo. Entonces, esto corresponde a la teca externa, mientras que esto corresponde a las células de la granulosa, ¿no? Que aquí también sí es un folículo secundario y ya tiene que tener una teca folicular, pero sin embargo no es tan fácil de distinguirla, ¿no? Hay imágenes histológicas que nos ayudan muy fácil a distinguirlas, como por ejemplo esta, pero puede llegar a ser un poco complicado,
¿no? Vamos a buscar otro. Miren, aquí ya se ve mucho más clarito. Tomo captura. Entonces, folículo secundario, ¿qué tenemos? Antro, ¿no? Sí tiene un buen tamaño, pero sin embargo no es demasiado prominente, ¿no? No podríamos llegar a pensar en un folículo terciario, que ya va a tener un antro demasiado grande. Ahora, si se dan cuenta, es muy fácil de distinguir como el cambio de patrón que existe tanto de las células. Por ejemplo, este tiene un patrón cúbico, que si nos fijamos así con detalle y con imaginación, tiene un patrón cúbico. Entonces, todo esto, ¿a qué corresponde? A células de la granulosa o células foliculares, ¿no? Que también reciben ese nombre. Y sin embargo, vemos que en la parte exterior cambia esto. Tal vez tiene una morfología más plana, ya no tan cúbica, ¿no? Que es lo que hace como que se vea como un circulito y marquen estas diferencias. Entonces, todo esto, que corresponde a la teca. Tanto la teca interna, tanto la teca externa, ¿no? Que nos va a ayudar a diferenciar la localización, ¿no? Lo que se encuentre pegado a las células de la granulosa va a ser la teca interna, lo que se encuentre fuera de las células, bueno, más exterior a las células de la granulosa, más lejos, van a ser la teca externa, ¿no? Entonces, ya finalmente, para terminar, vamos a tratar de buscar un folículo terciario. Un folículo, aquí está. Un folículo terciario, que vamos a encontrarlo muy fácil por su tamaño. Por ejemplo, aquí. Antes que cargue. Ahorita en lo que cargue y en lo que medio se ve, podemos ver que es un folículo terciario. ¿Por qué? Porque en comparación de los demás, el antro es demasiado prominente, ¿no? Por ejemplo, si hacemos las comparativas que existen, veamos que tal vez, el de la izquierda, ahorita que cargue, podríamos llegar a pensar que es un folículo secundario, pero si vemos la comparativa del tamaño del antro entre el que se encuentra del lado izquierdo y del que se encuentra del lado derecho, vemos que el del lado izquierdo se puede encontrar un poco más pequeño en comparación del lado derecho, ¿no? Y sobre todo, algo que también es muy característico es que, si se dan cuenta, entre más maduro se encuentra el folículo, este antro como que adquiere bordes regulares. O sea, por ejemplo, del lado izquierdo vemos que el antro tal vez tiene todavía estas pequeñas desviaciones, ¿no? O tal vez estas irregularidades, ¿no? O sea, va aquí, sufre esto y va aquí, ¿no? Sino que tal vez no es regular, pero sin embargo, si vemos el de la derecha, ¿qué sucede? Vemos que estas irregularidades son mucho menores y sobre todo esto nos indica que es mucho más maduro, ¿no? Igual vemos, y aquí ya es muy característico, que esto que se ve son vasos sanguíneos. Esto que es lo que le decía, que cambia justamente este patrón de células. Esto, por ejemplo, todo esto que corresponde a células de la granulosa. Porque si vemos este patrón es como más cúbico, más organizado, y sin embargo, si vemos lo exterior, ¿qué es lo que sucede? Es que más el orden ya va como más aplanado, ¿no? Entonces, ¿a qué corresponde? A las células de la teca, ¿no? Y igual, el antro que tienen es demasiado prominente. Y lo que se forma aquí son el cúmulo ófuro, ¿no? Que es lo que veíamos en las imágenes y en los temas anteriores. Y esto ha sido como toda la práctica de ovario y testículo. Sé que puede llegar a ser como tal vez muy tedioso o tal vez difícil como de observar características, pero lo que yo me he dado cuenta que les preguntan mucho, y es como muy importante que se aprendan, es que les ponen imágenes histológicas y sobre todo señalan una célula, pero no les dicen como tal, es un espermatocito primario o es un espermatocito secundario, sino que les dicen como tal la composición cromosómica.
Entonces, si ustedes ya conocen la composición cromosómica, entienden que ya saben qué tipo celular es, ¿no? Entonces es importante que chequen esos aspectos. Igual, por ejemplo, lo de los valores que se encuentran del volumen seminal. Es también importante que es tedioso, pero que se los aprendan, ¿no? Entonces, eso sería toda la práctica de testículo y de ovario. Si tienen alguna duda, igual checamos algunos ejemplos el miércoles y listo, ¿vale? Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Una disculpa por no poderles dar la clase en línea, pero tengo clase, me pusieron clase, entonces lo siento mucho. Nos vemos el miércoles, ¿vale? Espero hayan entendido y si no, vemos dudas el miércoles. Lindo inicio de semana.